Bien, hablando siempre sobre este tema de la resurrección, hoy vamos a estar hablando acerca de está vivo, no temas. Este sería el mensaje para este momento. Está vivo, no temas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18, va a decir así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando leemos este pasaje, tenemos que estar pensando un poquito en lo que es a quién se está escribiendo el texto. Y el pasaje está siendo escrito a una comunidad que tiene este pensamiento helénico. Es una comunidad helenizada, medio griega, y esto quiere decir que el mensaje se está enfocando a ellos. Ahora, nuestra sociedad, por ende, no comprende muchas veces lo que es el respeto a la autoridad, ¿sí? No tenemos este respeto hacia la autoridad como tal. Ayer bromeaba un poquito y le decía a Vanessa, y entiendo por qué razón los latinoamericanos suelen hacer protestas cada vez que hay alguna cosa que no nos gusta, hacemos protesta. Y es porque desde pequeños nos ponen a pegarle a la piñata. Le digo, ayer que estaba viendo a los niños pegarle a la piñata, dije, no, si es normal, desde pequeños nos dicen, pégale, ¿no? Entonces, claro, estamos acostumbrados a no respetar lo que es la autoridad, de cierta forma. No por eso, sino que se me vino a la cabeza eso, desde que pequeños ya nos están entrenando. Y cuando vemos la mentalidad helénica en este texto, dice que Juan cayó al suelo, dice el texto. Y eso nos demuestra un respeto. Dice que cuando él ve a Jesús, él cae al suelo. Y los versículos 14 al 16, antes de llegar a este texto, nos va a decir a nosotros cómo es ese ser que está viendo él. Y comienza describiendo y dice, sus ojos eran como llamas de fuego, su voz era como un estruendo de los mares. Más atrás dice, su lengua era como una espada de dos filos. O sea, nos está describiendo una apariencia de Jesús que es muy imponente, una apariencia que de cierta forma causa un poco de temor, ¿sí? Y se me viene a la mente lo que ocurre en el Éxodo, cuando dice que Moisés sube al monte Sinaí, y en el monte él está 30 días con Dios, y cuando desciende, dice que todos los israelitas huyen y se van, y al momento de huir, dicen, es que hemos visto a Dios cara a cara, porque dicen que el rostro de Moisés resplandecía. Y esto es más o menos similar a lo que está ocurriendo acá, cuando Juan ve al Hijo del Hombre, dice el texto, al Hijo de Dios aparecerse. Dice, sus pies eran como bronce encendido, como bronce ardiendo. O sea, toda esa apariencia de Jesús hace que sea imponente delante de Juan. Y esta es la razón por la cual el texto dice y que el Cristo pone su mano sobre el hombro de Juan y dice, no temas. Porque él tiene temor, está viendo algo que nunca antes había visto. No es un presidente, no es un gobernante, no es un emperador, es alguien que está imponiendo su presencia sobre todas las cosas. Ahora, este pasaje de Apocalipsis nos va a dar 3 ideas de por qué razón yo no tengo que tener miedo. Y tiene que ver con aquella persona que está conmigo, con aquel que está conmigo. ¿Por qué no debo temer? Lo primero que dice es el primero y el último, dice el texto. Yo soy el primero y el último. ¿Qué quiere decir eso? El texto nos va a conducir a nosotros a este concepto de eternidad, ¿sí? De eternidad. Aquello que está fuera del tiempo. Ya no vemos los relojes. ¿Sí? Aquí está el reloj moviendo sus agujas y todo, pero ya no tenemos tiempo. La eternidad es algo que está antes de la misma creación y es algo que está después de la creación. Y dice Jesús, yo soy el primero y el último. Yo estoy antes y estoy después. Y va a ponernos esta imagen en la mente. ¿En quién es el que yo estoy confiando? ¿Quién es aquella persona o aquel ser en el que yo he puesto mi fe? El texto en el que está antes de todo lo creado
y el que está después de que este mundo termine. Ese es el que está tocando el hombro de Juan. Y esta idea aparece también en el Antiguo Testamento y está usada para referirse a Dios mismo. Y dice Isaías 44:6, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Es un término utilizado para Dios. Cuando decimos el alfa y el omega, esta idea que también aparece dentro del texto, siempre es referida a Dios mismo. En otras palabras, Dios es el único que está fuera de todo esto, todo lo que conocemos. Cuando nosotros leemos las Escrituras, podemos ir, por ejemplo, a Juan capítulo 1, versículo 3, donde se nos dice que Él era con Dios, estaba con Dios y era Dios, antes de todo. O cuando Pablo está en el Areópago, en aquel lugar, y está predicando a los filósofos y dice, porque en Él estamos, en Él vivimos y en Él existimos y subsistimos. Y dice, porque somos linaje suyo. Hay otros pasajes que hablan de Jesús siendo el primero de la creación. No, la palabra primero no refiriéndose al primer creado, sino a aquel por el cual todo lo que existe, existe. Se refiere a que de Él proviene todo lo que conocemos. Y cuando uno va al Antiguo Testamento y lee Génesis, uno logra encontrar en ese pasaje esta idea de, y estábamos, ¿no?, juntos y dijimos, hay que hacer al hombre a nuestra imagen, dice el texto, y semejanza. Y cuando nosotros leemos luego a algunos, por ejemplo, padres de la iglesia no padres de los católicos, sino los primeros cristianos que empezaron a pensar mucho y empezaron a escribir, que se les llama padres, en ese sentido, porque son los primeros en escribir después de los apóstoles, ellos van a pensar y dicen, la razón por la cual el Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, es porque Cristo ya estaba ahí con Dios, y porque el Espíritu Santo ya estaba ahí con Dios, dicen ellos. Desde la creación, ellos ya están conviviendo juntos, y explican la Trinidad de ellos, pero la idea de esto es, Jesús está ahí antes, y cuando me dice a mí, yo soy el primero, yo soy el último, quiere decir que toda mi existencia, todo lo que yo soy como persona, depende de Dios. ¿Sí? Desde el momento que yo nací, dice David, antes de que mi madre me concibiera, tú ya me habías escogido. Palabra también de Jeremías, que dice en el capítulo 1, en el vientre de mi madre me vistes, y en el vientre de mi madre me llamaste. Palabras también de Isaías. Siempre están pensando en, antes de que yo exista, tú ya me has visto, porque yo existo, porque tú me has dado el aliento. Y yo voy a dejar de existir cuando tú me quites el aliento. En otras palabras, el primero y el último significa que debemos depender de Dios en todo momento. Y esta es la razón por la cual se le dice a Juan, no temas. Yo soy el dador de vida, el que ha creado todo, y yo soy el último que va a existir, el que va a quedar para toda la eternidad. La razón de ser de todo este mundo soy yo, no temas. Posiblemente si nosotros viéramos una imagen de autoridad como esa que se apareció delante de Juan, tendríamos temor, tendríamos miedo. Ver a alguien que tiene los ojos ardiendo como llamas de fuego y con los pies como bronce encendido, sería una cosa que no es fácil de ver. Y Juan tenía miedo. Y Jesús dice, yo soy el que está, yo soy el que te ha dado la vida, yo soy el que va a estar al final del tiempo. Y por esta razón, no temas. Estás hablando conmigo. Ahora, otro punto que nos da el texto es este. Yo pongo acá la palabra en griego, ¿no? Josón. Josón tiene como esta esencia de algo que tiene vida en sí mismo, algo que no depende de otras cosas. Y algo que vive porque él mismo es vida. Ahora, el texto nos dice, vivo por los siglos de los siglos. Y comienza diciendo este pasaje, porque estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. En primer lugar se está presentando y dice, ¿recuerdas al que resucitó de los muertos? Ese es el que te está hablando a ti, Juan, en este momento. Yo te estoy hablando a ti. Ahora tiene que ver esto con la idea de no temer. Podemos ir a Juan capítulo 1, versículo 4, que dice así. En él estaba la vida y la vida era la luz
de los hombres. Cuando decimos el Hoson, en esa palabrita que aparece en el Apocalipsis, cuando se describe este versículo 17, la idea es esta: hay vida dentro del Hijo del Hombre. Dentro del Hijo de Dios hay vida en sí. De él depende todo lo que necesita vida. Y cuando yo voy de nuevo al Génesis, puedo entender esto cuando dice en la creación: y sopló Dios aliento de vida, y el hombre tuvo vida. El hombre vivió. La idea es, Dios mismo en sí es vida. Él es vida completamente. Y por esta razón no tengo que temer, porque yo puedo tener vida. Y pone otra idea que nos conduce nuevamente a la eternidad de este texto, cuando dice: por los siglos de los siglos. La vida no se acaba porque Él mismo la da, porque Él mismo en sí es vida. Cuando nosotros podemos comparar esto un poquito con la llama, la misma Escritura dice que nosotros somos una especie de luz en este mundo. Y podemos comparar lo que es la vida del ser humano con una llama de fuego. Una llama de fuego. Yo creo que todos hemos alguna vez ido a acampar, o por lo menos sabemos lo que es prender una fogata o prenderlo, el carbón para hacer la carne asada. Sabemos el trabajo que lleva encender una llama. No sé si alguna vez lo han hecho. Aquí he visto que hay estufas que son prácticamente automáticas, y usted le enciende y tira aire y se enciende la llama, pero nosotros cuando encendemos las llamas estamos soplando ahí, ¿no? Y soplándole con un cartón, y cuesta encender esa llama, cuesta que el carbón encienda y prenda. Pero la vida del ser humano es como una llama, ¿ya? Mantenerla encendida cuesta. Ustedes ven que llega un momento en el cual el ser humano expira, ¿sí? Deja de tener vida. Muy parecido a estas llamas en los carbones. Si usted no le está soplando a cada rato, la llama se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, y es el carbón que ya no quiere encender después porque ya está quemado. La vida se acaba. Pero las Escrituras nos van a conducir a nosotros a ver en Jesús una especie de llama que no termina, una llama que está encendida por siempre. En otras palabras, una llama que ilumina el mundo, pero que no se extingue. Y cuando nos dice a nosotros que Él es la vida y que por Él tenemos vida, o otros pasajes que dicen: Jesús es el pan de la vida, cualquiera que venga a Él y coma de Él, tendrá vida en abundancia. La idea es, no tienes que tener miedo a la muerte. No tienes que tener miedo a morir. ¿Sí? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué hay después de lo que conocemos? Dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es que llegamos a un punto en el cual no tememos a la muerte? Bueno, la idea es que tengo vida después de ella. Después de ella no puedo seguir muerto. ¿Por qué? Porque aquel en el que yo he puesto mi fe no está muerto, está vivo. Esta es otra de las ideas que hay para el apóstol Juan. Quiero que pensemos en esto. Juan está en la isla de Patmos. Está con el riesgo de morir. Ya es alguien anciano, ya es alguien mayor de edad. Está en una prisión donde trabajan la sal. No sé si alguna vez ha trabajado bajo el sol. Yo recuerdo el día que me mandaron a hacer albañil y solamente duré como una semana, que había mucho sol, tenía 15 años y estaba de vacaciones y mis padres dijeron: ¿no quieres ganarte unos $10 el día? Y dije: sí, claro, $10 el día, ¿no? Y me fui a trabajar y el segundo día encontré una roca grande, enorme, en una de las zanjas que yo estaba abriendo para empezar a hacer las bases, y me costó mucho tratar de picarla, no pude picar la roca. Y dije: toca sacarla. Pero para sacarla necesitaba ayuda. Pero había trabajado tanto ese día que cuando llegué a la casa me quedé dormido y no desperté hasta el otro día como a las 2 de la tarde. Me acosté a las 6 de la tarde, desperté a las 2 del otro día sin haber cenado, desayunado ni almorzado, porque dormí de una vez. Y cuando me desperté, mi cama estaba empapada de sudor, porque mi cuerpo había sufrido insolación por el sol. Estaba tan caliente que empecé a sacar todo el vapor que tenía dentro. Y fue bien curioso porque ese día no fui a trabajar, y al tercer día que fui, ya después, llego y la roca está en el mismo lugar y me dicen mis compañeros de trabajo: te está esperando. Y yo digo: oye,
pero ustedes eran 3 y eran adultos, ¿por qué no la sacaron? ¿No? Me estaban esperando a mí. Trabajar bajo el sol le cuesta. Juan está viejo, está anciano, está trabajando en una isla para sacar sal y está trabajando pesado y sabe que en cualquier momento va a morir, posiblemente porque lo van a matar los soldados. No sabemos qué tipo de pena tenía él, no sabemos si solamente estaba en la prisión para vivir hasta morir o si había alguna orden de matarlo. Pero él tiene temor a la muerte. Y lo que está diciendo Jesús al decirle, yo soy el que vive, después de haber muerto es, no temas. Cuando tú mueras, cuando tú partas de esta tierra, vas a estar aquí conmigo. ¿Está difícil ahora? ¿Estás trabajando duro en la isla de Patmos? ¿Estás sufriendo en la isla de Patmos? No te preocupes. Si tú mueres aquí o si tú mueres al salir de ahí, vas a venir conmigo. Porque yo estuve muerto y vivo. Porque vivo por los siglos y tú confías en mí. Y al confiar en mí, yo te voy a dar vida. No te preocupes por morir. Ahora, ¿qué más dice este pasaje de Apocalipsis? Dice esto. Tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es bien curioso cómo la Biblia funciona en el Apocalipsis, porque las palabras que tenemos en este texto son palabras dadas a 2 dioses. ¿Sí? Ahora, antes de leer eso, quiero que vayamos a Hebreos 2:14, que dice así. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Dice este pasaje de Apocalipsis que él tenía las llaves del Hades y de la muerte. Pero en Hebreos se nos dice que quien tiene el control sobre la muerte era el diablo, pero que Jesús vino a morir y a sufrir la pena de nosotros para tener él el control de estas cosas. Y ahora que se presenta delante de Juan, le dice, yo tengo las llaves de esto. En otras palabras, la muerte ya no tiene el poder maligno. Ya no es algo que me va a condenar. Si tú crees en Cristo, ahora puedes morir y estar en paz. Dentro de este relato de Apocalipsis aparecen 2 palabras. Una es tánato y la otra es ado. 2 palabras que provienen de los nombres griegos de los dioses. Y cuando yo pienso en a quién se está escribiendo el texto, que es a personas que conocen esto, personas que tienen un pensamiento griego, lo que se les está diciendo es, ¿sabes que estas deidades en las que tú crees no tienen poder? Dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios, capítulo 5, porque las deidades, los ídolos, no son nada, dice. Los ídolos no valen. Los ídolos no tienen poder. Y eso es lo que está diciendo acá el Apocalipsis. ¿Quién tiene el poder sobre la muerte y sobre el Hades, sobre el inframundo, sobre el lugar de los muertos? Dice, lo tiene Cristo, el que resucitó de los muertos. Porque Él fue y venció. Ahora, cuando yo hablo con griegos en este sentido, lo que estamos diciendo es, dejen de confiar en esas cosas, dejen de tenerle miedo a esos seres, porque no tienen poder. La llave, el control sobre el más allá, lo tiene Dios. ¿Qué me va a pasar? Hoy en día hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no? Creemos en fantasmas, creemos en brujas, creemos en un montón de cosas. Y la gente le tiene miedo a eso. Es que las cosas que están más allá, las cosas que son espirituales. Dice este texto, la muerte y el Hades no tienen poder. Las llaves las tiene el Cristo. No lo tienen ellos. Por ende, no tengo que temerles. En Apocalipsis 20:13, la idea se repite y se nos mencionan 3 deidades. Dice Tálasa, la diosa de los muertos que mueren en el mar. Dice otra vez Tánatos y Hades entregarán sus muertos para que sean juzgados por Dios. En otras palabras, otra vez, estos seres no tienen ningún poder sobre el ser humano. Son creados por el hombre. Y lo que está tratando de hacer Juan aquí es decirle a los griegos, ¿sabes quién es el que se encarga del más allá? ¿Sabes quién se va a encargar de tu alma cuando mueras? ¿Sabes quién te va a juzgar cuando mueras? No son esos dioses en los que crees, es lo que está diciendo Juan, sino Dios, el Dios que hizo todo. Y ahora me está diciendo el relato acá, en Apocalipsis 1, porque Cristo tiene las llaves de estos. Él tiene el control. Entonces, ¿cuál es la idea de estos 3 puntos? Cuando se nos dice que no tengo que tener miedo, porque Jesús es la vida,
porque Él tiene las llaves del más allá. Lo que me está diciendo a mí es, no tengo que tener miedo a nada de lo que me vaya a pasar en esta vida, ni a nada de lo que me vaya a pasar en la siguiente, porque si yo estoy en Cristo, si yo he vivido en Cristo, y si yo he confiado en Cristo, no hay nada que pueda ir contra mí en este mundo. Hermanos y hermanas, termino con esto. No debemos temer porque Él vive. Esta es la idea del texto. Él está vivo. La fuerza de la muerte no tiene poder sobre Él. No tiene control sobre Él. Y si yo confío en Él, confío en que Él me va a dar vida. Dice el Apocalipsis 21 que allá está el árbol de la vida y que da fruto una vez al mes, dice el relato. Eso quiere decir todo el tiempo hay vida en aquel lugar. Y las fuerzas de la muerte no tienen poder sobre ahí. La idea de este pasaje de Apocalipsis 1, 17 al 18 es que el Cristo pone su mano en el hombro de Juan para darle confianza y decirle, yo soy en quien has creído. Yo tengo el poder sobre todas las cosas. No tienes que tener temor. No tienes que temer. El ser humano, decía yo la semana pasada, tiene mucho miedo a morir sin hacer nada, a dejar este mundo y no haber hecho nada, no haber logrado nada. Pero el texto nos dice, yo tengo el control de darte vida incluso cuando mueres. Cuando estés al otro lado, confía en mí. Yo estoy para ti. Y termino leyendo esto. Dice Romanos 8, 38 al 39 así. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Confío en Cristo, dice, ni la vida, ni la muerte. Nada tiene poder sobre Dios. Solamente Dios tiene poder sobre todo lo que existe. Puedo tenerle miedo a la muerte. Puedo tenerle miedo directamente a las cosas que están vivas. Hay gente que dice por ahí, no le tengas miedo a los muertos, sino a los vivos. Pero el texto nos dice a nosotros, ni siquiera le temas a los vivos. Tampoco le temas a la muerte, no le temas al más allá, no le temas a lo que te pase acá, porque ninguna cosa creada tiene poder de apartarnos de Dios. Que Dios les bendiga en esta hora.